y todo. Eh, y bueno, nada, hablar un poquito de la evaluación funcional. Eh, Allá por el año 2000, si no me equivoco, 16, 17, tuvimos la posibilidad de viajar y hacer el FMS nivel 1 y nivel 2 en la provincia de Buenos Aires. Con FMS tiene tres precursores, dos que son los más conocidos, que son Gray Cook y Lee Burton, y Eric Dagati, que es el tercer integrante menos conocido, pero que también tiene mucha relevancia en lo que es FMS a nivel internacional. Tuvimos la posibilidad de hacer los cursos con él, así que fue todo un gusto estar en Buenos Aires haciendo ese curso. Si vos querés ir presentando, Robert, yo voy hablando un poco y no hay Genial, problema con genial. eso. Bueno, Eh, a ver, FMS es una batería de test justamente para evaluar qué, para evaluar la funcionalidad del cuerpo. No es la Biblia, ¿sí? No es que esto a mí me va a dar la posibilidad de que ninguna de las personas que yo esté evaluando eh, no se lesione nunca más, no. ¿Por qué? Porque cada una de las personas, como ya sabemos, son distintas y las lesiones se pueden producir por distintos factores, no solamente porque la persona esté funcionando mal anatómicamente, por así decirlo, ¿sí? Entonces, FMS es una hermosa herramienta para poder utilizar, pero tengo que tener siempre en cuenta y saber que a mí me va a servir para poder evaluar, para tener datos muy certeros de cómo se mueve la persona, tanto Doña Rosa, que es la que va a entrenar al gimnasio porque se lo recomendó el médico, y de Pedrito, que es un jugador de handball, de fútbol, de básquet, alto rendimiento, y que por una lesión se puede perder un partido, se puede perder una temporada, y hasta si surgen lesiones graves o se mantienen en el tiempo, hasta puede llegar a dejar el deporte. Entonces, lo único que tengo que tener siempre presente es que FMS sirve, sí, un montón, pero que no por ello la persona no se va a lesionar. Se puede lesionar por otros factores, pero no se me va a lesionar a mí en el gimnasio por un mal movimiento, o no se me va a lesionar en un partido porque tiene en alguna parte del cuerpo alguna deficiencia a la hora de moverse, ¿sí? ¿Qué título le pusimos nosotros a la presentación? Justamente la evaluación funcional contextual desde una perspectiva del rendimiento deportivo y del fitness. Si querés pasar, ¿por qué nosotros hablamos mucho de contexto? Eh, Separamos lo que es el fitness y separamos lo que es el rendimiento deportivo. Cada una de estos conceptos, de estos tres conceptos, son importantes de tenerlos en cuenta por una cuestión desde lo genético hasta los factores que son externos, nos varían de persona a persona. Entonces, eh, nosotros tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, mi tesis de maestría está hecha obviamente en Chosmalal con jugadores de handball, que uno tuve la oportunidad de viajar poco con ellos, pero tuve la oportunidad de viajar, y los chicos que viven en Chosmalal físicamente son muy distintos y tienen una movilidad muy distinta a los chicos que viven en Neuquén, que estamos a 400 kilómetros. Imagínense que cómo esas diferencias van en aumento con respecto a otras provincias y a otros países. Chosmalal, ¿qué particularidad tiene? Que desde muy chicos, por los centros de educación física, tienen una carga muy alta de movimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde los 4 o 5 años que ellos van a los centros de educación física, más las horas que tienen dentro de la escuela, entonces constantemente están en movimiento. Y hacen distintas actividades, no solamente un deporte, sino que por ahí hacen todo tipo de expresión corporal, hacen todo aspecto deportivo, todo aspecto recreativo. Entonces, eh, por ahí el movimiento que tienen o su bagaje motor no es como hoy en día los chicos de Neuquén, por ahí que tenemos mucha gente que vive en un departamento, que no sale, ¿sí? Mucho, no tiene una vida sedentaria porque va a entrenar, pero no es lo mismo. Y se nota, ¿sí?
Entonces, tenemos que tener muy en cuenta el contexto, término que proviene del latín de manera global o completa, y textos, tejido o entrelazado, nos indica que un hecho no ha ocurrido de manera aislada, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta este contexto, tenemos que tener en cuenta si nuestro deportista o si nuestra doña Rosa se mueve, cuánto se mueve, si tiene alguna patología, si no tiene ninguna patología, si está tomando algún medicamento, si no, si está durmiendo bien, si está pasando por un momento de estrés. Todas esas cuestiones básicas hacen a nuestro contexto. Tema fitness. Implica un gasto energético provocado por el movimiento corporal a través del sistema musculoesquelético, donde se pueden distinguir dos: cuantitativo metabólico y el cualitativo tipo de actividad. Si esta acción llegase a tener objetivos y planificación ordenada, se convertirá en ejercicio físico. Nosotros generalmente hablamos de ejercicio físico porque si trabajamos en un gimnasio, ¿sí? Siempre va a ser planificado y ordenado y tendría que tener unos objetivos que yo tengo que tratar de cumplir con las personas. Que no quiere decir que esos objetivos siempre se cumplan, porque la persona también tiene que poner de su parte para poder llegar. Entonces, acá el tema fitness está buenísimo. Tenemos dos inconvenientes con el tema fitness, conceptualmente hablando. El primero es que la mayoría de los profesionales o de las personas, más que nada, se confunden en donde la persona fitness es aquella que nosotros podemos ver que está totalmente estética, ¿sí? Y no, generalmente no es así, ¿sí? Sino que es cuando toda persona empieza a moverse. Ya está haciendo algo fitness, pero como el subtítulo o su concepto no viene, por así decirlo, estadounidense, ya la traducción es como un teléfono descompuesto. Y el segundo es que supuestamente, ¿sí? Este fitness para nosotros debería ser salud. Nosotros deberíamos tener una vida saludable. Pero ahí se contradice con lo que generalmente dice la Organización de la Salud, en donde nosotros no tenemos solamente una pata en donde nos movemos y ya estamos saludables, sino que yo necesito tener 4 patas de la mesa como para decir soy una persona saludable. Y generalmente la mayoría de las personas no tienen las 4 patas, ¿sí? Equilibradas. Y ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Con el tema del rendimiento deportivo, es el resultado de una actividad deportiva que especialmente dentro del deporte de competición cristaliza en una magnitud otorgada a dicha actividad motriz. ¿Cómo sería esto? Dentro de lo deportivo, nosotros tenemos objetivos que son particulares, muy específicos, y que uno tiene que llegar porque si no llega a esos objetivos, en vez de avanzar estaríamos retrocediendo, ¿sí? Y que genera muchos puntos que, como dije recién, no estamos avanzando, sino que vamos a retroceder, ¿sí? Y impacta negativamente tanto en el entrenador como en el entrenador. Cambiame, Robert, si querés, por favor. Bien, salud. La Organización Mundial de la Salud considera que nosotros estamos saludables o tenemos ese estado de salud si tenemos estos aspectos. Primero el mental, el físico y el social, ¿sí? Dentro de cada uno de esos patos nosotros podemos profundizar más. Dentro de lo físico entraría lo nutricional, entraría el descanso, entraría el entrenamiento, que no quiere decir que si entrene 5 veces a la semana va a estar saludable, porque capaz que carga y no va a estar saludable, o carga, pero llega a la casa y se come una docena de facturas, o carga, come bien, pero trabaja de noche, entonces no tiene el descanso que debería tener. Y por eso nosotros hablamos de contexto, porque seguramente, no sé si lo debe pasar, pero podemos llegar a tener una persona que trabaje de noche y no tiene las horas de descanso que corresponden. Nunca va a poder recuperarse de un entrenamiento de alta intensidad como corresponde. Sumado a eso tenemos la parte mental, ¿sí? Últimamente la Organización Mundial de Salud hizo investigaciones referidas a ansiedad, estrés, ¿sí? Que por una cuestión social nosotros cada vez estamos más estresados, cada vez estamos más ansiosos,
cada vez hay más gente que está yendo al psicólogo, psiquiatra, ¿sí? Entonces, eso hace también a que si esa pata no está bien, no estamos saludables. Y como tercer punto habla de lo social. Generalmente uno cuando va a entrenar, no sé si les pasa, no, yo voy a entrenar con Juancito, que es mi amigo, o me llevo a entrenar a él, o trato de que ir a entrenar a un grupo, no entreno solo, porque la verdad que necesito tener ese contacto social y es por una cuestión totalmente ontológica, ¿sí? Está en nuestro ser humano el tratar de socializar con otra persona, y pasa mucho en el entrenamiento. Si alguna de estas patitas no está equilibrada, por así decirlo, no estamos saludables para la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? No es que yo voy a entrenar, como bien, estoy perfecto, no me duele nada, no tengo ninguna enfermedad y ya estoy saludable. No. Entonces, retrotrayendo, voy hacia atrás, ¿me puedo lesionar porque como mal? Sí. ¿Me puedo lesionar porque estoy ansioso? Sí. ¿Me puedo lesionar porque estoy pasando por un momento de estrés? Sí. Que no quiere decir que FMS no funcione, ¿sí? Por eso hago esta muy grande aclaración, porque hay muchos que cuando apenas agarran y ven FMS dicen, no, esto me va a salvar la vida, con esto me voy para arriba, y no es así porque las personas se terminan lesionando, pero no porque la evaluación esté mal, sino por otro tipo de factores. Por favor, Robert, si querés pasar. Bien, nos metemos de lleno en FMS. ¿Me estoy moviendo bien? Es la pregunta. ¿Te estás moviendo bien? ¿Nos estamos moviendo bien? ¿O mis movimientos son deficientes a la hora de entrenar? Fíjense ustedes que FMS se crea ya por el año 2001. La historia se la trato de hacer lo más breve posible. Barton y Cook lo que hacían era tratar de ver la biomecánica de movimiento de un estudiante universitario que era un atleta universitario de alto rendimiento, que cuando llegaba a la hora de la carrera se lesionaba, se recuperaba, entrenaba, era el mejor de todos, llegaba a la carrera, se lesionaba. Entonces se pusieron a observar y ahí es donde empieza a aparecer este sistema, ¿sí? Que ayuda a ver básicamente los patrones de movimiento y donde yo como profe, como docente, como preparador, tengo que tratar de apuntar para mejorar y que esa persona no se me lesione, ¿sí? ¿De qué consta FMS? De 7 pruebas, ¿sí? Estas 7 pruebas están comprendidas, son todas de movimiento. Una sola se modificó, aclaro por las dudas, por si en algún momento alguno ya vio FMS o tuvo la oportunidad de hacer un curso de FMS. En el 2020 o 2021, no recuerdo bien la fecha ahora, hay una de las pruebas que se modificó, que ya no es más como se hacía antes y ahora la vamos a ver, la voy a explicar punto por punto lo más rápido posible, para que lo tengan en cuenta. Bien, vuelvo a repetir, ¿esto es para la atleta de alto rendimiento? Sí, pero también es para doña Rosa que lo que necesita es subir una escalera, lo que necesita es cargar 2 bolsas o una bolsa, lo que necesita es subirse a un banquito para poder agarrar un plato de arriba de la alacena, ¿sí? Es para las 2 personas. Es para toda persona que esté entrenando, que se quiera mover y que yo necesito que se mueva bien. Cambiame, Robert, si querés, y vamos a ir hablando. Bien, esto es importantísimo que lo tengan en cuenta cuando hablan de FMS, porque nosotros desde el primer año, cuando pasamos el primer año o un poquito más del primer año, todos los movimientos que ustedes ven acá, que lo hacen de manera general los bebés, nosotros los vamos perdiendo. El primero de todos, acá tienen 3 niveles, uno fundamental, uno transicional y uno funcional, ¿sí? Ahí faltaría un punto, ¿sí? Que lo agregaría y que yo lo agregué en el trabajo, lo aclaro, que es el de respiración. Nosotros tenemos una respiración muchas veces que la hacemos más desde el pecho y los bebés, si ustedes se dan cuenta, no respiran por el pecho, respiran totalmente por la panza. Entonces, cuando nosotros vamos perdiendo ese tipo o acción de respiración, los músculos más profundos que están en la zona media dejan no de funcionar, pero no funcionan correctamente.
Y es uno de los primeros problemas que tenemos cuando no podemos mover bien los hombros o no tenemos una buena movilidad de la cadera, ¿sí? Y capaz que hasta empezando a mejorar la respiración, ya mejora la movilidad de la cadera o la movilidad del hombro. Bien, movimientos del nivel fundamental, el estar en supino, el tratar de estar en prono y empujarme con las manitos, muy parecido a hacer una flexión de brazo push-up. Número 3, voltearse de supino a prono y de prono a supino, estar en cuadrupedia baja, cuadrupedia alta y aparece el gateo, primer movimiento, ¿sí? En donde ya me puedo empezar a desplazar. Nivel de transición, primero estar sentadito, estar erguido, segundo estar arrodillado y el tercero ya pasar de cuclilla a estar parado. ¿Cómo me paro? Agarrándome una silla, agarrándome de cualquier tipo de objeto que tenga y que esté fijo, yo me puedo parar. Y el último nivel es estar en la bipedestación y arrancar con la marcha, ¿sí? Nosotros, si una persona no puede pasar, ¿sí? Y esto lo pueden en algún momento, no ahora, pero en algún momento, fíjense si pueden pasar de supino a prono o de prono a supino y cómo lo hacen. Si ustedes esto se lo plantean, como yo les dije, a doña Rosa en el gimnasio, capaz que no lo va a poder hacer y lo debería poder hacer, ¿sí? Porque si doña Rosa no entrenaba, empezó a entrenar y en algún momento le sucede algo, por ejemplo en su casa que se cae, tiene que saber moverse, tiene que saber pasar de supino a prono a supino y es una acción que la teníamos después del nacimiento y que la fuimos perdiendo y no la deberíamos haber perdido, ¿sí? Cuando entreno, vamos a suponer, estoy haciendo una planchita baja, estoy en una posición prono y tengo que pasar a hacer algo supino, no sé, en alguna extensión de cadera y no lo puedo hacer, tengo que pararme, volver a bajarme, ya estoy teniendo un mal funcionamiento, ¿sí? Un eficaz funcionamiento del cuerpo. Entonces tengo que tener muy en cuenta estas pequeñas cositas que ustedes si la empiezan a probar van a decir, che, no se puede mover, no se está moviendo bien. Y ahí es donde yo tengo que tratar de decir, bueno, listo, vamos a empezar a usar FMS y vamos a ver cómo lo podemos mejorar y qué herramientas puedo usar yo para mejorar. Cámbiame, Robe, por favor. Perdón. No ¿Qué sé vamos a por hacer qué. primero? Vamos a hablar de las pruebas, les Claro. voy a explicar prueba por prueba y después vamos a hablar un poco de cómo tengo que interpretar, ¿sí?, las pruebas. Acá tienen las 7 pruebas funcionales, ¿sí? Cada una de ellas, cómo se realiza. FMS tiene una pequeña planillita. Pásamelo, Robert, a ver, uno más. Creo que hay un cuadrito doble, puede ser. Sí. Bien, ¿cómo tengo que evaluar yo y cómo es la planilla? La planillita es, se encuentran de un lado las 7 pruebas, del lado derecho se encuentran el puntaje, ¿sí? ¿Cómo se puntúa FMS? Yo puedo poner el 0 cuando la persona en algún momento de la prueba siente dolor. En ese ejercicio se pone un 0, se pone en observación doble sintió el dolor y directamente, ¿qué se hace? Se deriva al profesional que corresponde. Yo no puedo hacerme el kinesiólogo, traumatólogo y decir, no, te puede llegar a pasar esto. No, directamente lo derivo que se vaya a hacer las evaluaciones correspondientes. ¿Cuándo le pongo un 1? Generalmente, en la mayoría de las pruebas que ustedes tienen del lado izquierdo ahora, es cuando directamente la persona no puede realizar la prueba en su totalidad. Se le pone un 1, ¿sí? Y ahí es donde tienen que estar todas las luces. Ahí paso al 2. ¿Cuándo se le pone un 3? Cuando la prueba sale perfecta, ¿sí? Entre el 3 y el 1 es muy fácil determinarlo. ¿Por qué? Porque si yo veo que, imagínense en la sentadilla profunda, que es muy similar a hacer un snatch, no en su proceso de ser un ejercicio como de potencia, sino subir y hacer una bajada de una sentadilla profunda. Si yo lo miro y digo, está perfecta la sentadilla que hace, como corresponde, es un 3, ¿sí? Porque no me quedan dudas.
Ahora, si en algún momento yo lo miro y tengo una pequeña duda, prefiero ponerle un 2 antes que un 3. ¿Por qué? Porque si esa persona yo le pongo un 3 y sí tiene un desbalance, seguramente lo termina lesionando y por no haberle puesto un 2 y haberle prestado un poquito más de atención, que iría a lo seguro en ese caso. ¿Qué problemática tenemos en el 2? Que el 2 puede ser un muy buen 2, ¿sí? Que no le falta nada para ser un 3, o puede ser un muy mal 2, que el ejercicio lo hace, por eso no es un 1, pero que tengo que mejorar mucho para llegar al 3. Entonces, ese gran abismo que hay en ese 2, entre el 3 y el 1, yo tengo que tratar de abordarlo de la mejor manera y no apurar a la persona a la cual estoy evaluando, ¿sí? A la hora de decir, bueno, a ver, vamos a empezar por acá, por acá, por acá, vamos tranquilo, ¿sí? Que en algún momento va a mejorar. Bien, sabiendo esto, yo empiezo a evaluar. ¿Cuál es el orden de evaluación? Tengo el primero, sentadilla profunda. Segundo, paso de valla. Tercero, estocada en línea. Cuarto, movilidad de hombros. Quinto, pierna recta arriba. Sexto, push-up con estabilidad de tronco. Y el séptimo, estabilidad rotatoria. ¿Sí? Robert, te pido por favor si me podés pasar, pero no una para atrás. Para atrás. Por favor. Bien. Primer ejercicio, sentadilla profunda, ¿sí? Que es el que ustedes tienen arriba a su derecha. Esa sentadilla profunda que ustedes ven ahí es la sentadilla profunda que en todo, perdón antes, pero si no lo aclaro ahora, son todos 3, ¿sí? En la sentadilla profunda yo lo único que hago es decirle al evaluado que tiene que apoyar el bastoncito sobre la mollera, ¿sí? Extender y bajar siempre lento y controlado en una sentadilla profunda. Si yo lo miro yo siempre tengo que evaluarlo 3 veces. Cuando uno está un poco más canchero con el tema, por ahí digo, si bajó una vez, perfecto, bajó la segunda, listo, ya está. ¿Por qué se evalúa 3 veces? Porque suele pasar que en algún movimiento se desequilibró, pero no por una cuestión de que tiene alguna funcionalidad que esté no permitiendo el movimiento, sino que simplemente tuvo un desequilibrio y nada más en el momento. Después las otras 2 repeticiones las hizo perfecta, va al 3, ¿sí? Si yo lo miro de lateral, la espalda está recta, los hombros no se van hacia adelante, o sea que el palo no pasa a la punta del pie, la tibia está casi perpendicular, el fémur también, ¿sí? Entonces estaría perfecto. Si yo veo que en algún movimiento no va ese 3 y tengo que hacer un 2, la sentadilla profunda lo que se hace es, con una pequeña tabla, se pone abajo de los talones, solamente abajo de los talones, y se le pide que realice el mismo movimiento, ¿sí? Entonces empiezo a mirar lo mismo, a ver cómo está el fémur, a ver cómo está la tibia, a ver cómo está la cadera, a ver cómo está el tronco y a ver cómo está la movilidad de hombro, si pasa el palo, la punta de los pies o no. Yo mirando eso digo, no, está perfecto, es un 2. Si directamente con la tabla abajo no lo puede hacer, es un 1, ¿sí? Ese es el primer ejercicio. Segundo ejercicio que lo tienen justo uno abajo del otro. Paso de valla y estocada en línea. Vamos con el primero que es el paso de valla que lo tienen arriba a la izquierda, ¿sí? Bien, en este caso lo único que le dicen al evaluado es que se ponga la barrita atrás, la punta de los pies tienen que estar pegados a la tabla y los pies deben estar juntos, no pueden estar separados. Yo le pido que solamente en un movimiento levante una de las piernas y como si fuera que va a dar un paso para caminar, tiene que pasar, si ustedes se fijan bien, la tabla viene con 2 bastoncitos y un elástico en el medio, que ese elástico se pone siempre sobre el borde inferior de la rótula, tiene que pasar el pie, tocar el talón y volver a la posición inicial. Se hace 3 veces con la derecha, se hace 3 veces con la izquierda, ¿sí? Bien. Si hay un desequilibrio, si el tronco, si hay una flexión, una pequeña flexión de caer hacia adelante,
si hay una extensión hacia atrás, si hay una pequeña rotación de la cadera con la rodilla en flexión o del tobillo, es un 2, ¿sí? ¿Dónde voy a poner ese 2? Voy a poner ese 2 en la derecha y después tengo que evaluar la izquierda. Ahí en ese ejercicio puede ser que me dé un 2 en derecha y un 1 en la izquierda, ¿sí? ¿Qué se hace en ese caso? Cuando yo voy al score final o a contarle la puntuación final, si yo tengo un 2 en derecha y un 1 en la izquierda, siempre voy a poner el 1 en el final. ¿Por qué? Porque yo necesito apuntar a mejorar ese movimiento. Entonces siempre va a quedar el 1. Tercero, estocada en línea. Acá siempre se va a observar la pierna que está adelante, ¿sí? Es la pierna que hace la primera acción. Entonces, pueden arrancar con la izquierda, pueden arrancar con la derecha, pero la pierna que está adelante es la que yo estoy evaluando. Bien, ¿qué le tengo que decir al evaluador? Solamente que se ponga arriba de la tabla. La tabla tiene un centímetro gigante, ¿sí? En su borde superior. Y yo lo que voy a tomar ahí, antes de iniciar esa evaluación, es la medida entre el borde inferior de la rótula y el tobillo, ¿sí? Vamos a suponer que me dio, no sé, 70 centímetros, bueno. ¿Cómo tomo postura yo arriba de la tabla? La punta del pie que va atrás tiene que estar en el 0 y el talón del pie que va adelante tiene que estar en el 70, ¿sí? Como bien ven en la imagen, el mismo brazo de la pierna que va adelante va abajo sobre la zona lumbar, el brazo contrario va sobre la zona cervical, ¿sí? Una vez que está derechito, así como ustedes lo ven, hace una pequeña estocada y tiene que volver a la posición inicial. Si ustedes ven que hay lo mismo que en el paso de valla, hay una pequeña fricción en el tronco, o hay una pequeña extensión, o se me desequilibra, listo, ya está, no es un 3, ¿sí? Va a pasar a ser un 2. Si directamente no se mantiene arriba de la tabla, va a pasar a ser 1. No hay vueltas ahí con estos hasta ahora, con estas evaluaciones. Bien, pasamos a las siguientes evaluaciones. Vamos por la que está a la derecha abajo, que es la movilidad de hombro. Acá en este caso siempre voy a tener en cuenta que el hombro a evaluar va a ser del brazo que esté por encima, ¿sí? En este caso va a ser el izquierdo porque está de espalda. Entonces, primero, ¿qué medida tengo que tomar yo desde el pliegue de la muñeca hasta el dedo mayor? ¿Sí? Bien, una vez que yo tengo esa medida, y acá necesito que me presten un poquito de atención porque uno lo explica rápido y dicen sí y no se entiende. Tengo que tomar esa medida, ¿sí? Los dedos siempre van ahí, pulgar adentro y cierro. ¿Qué le voy a pedir yo al evaluado? Que se ponga como Cristo, ¿sí? Y que en un solo movimiento lento y controlado trate de juntar lo más que pueda los nudillos de las manos por detrás de la espalda. Bien, ¿cómo sería un 3? Imagínense que la mano mide 20 centímetros. Si la distancia entre el borde inferior y el borde superior es menos de 20, tendría un 3. ¿Sí? El 20 es lo que midió la mano. Sería un 3. ¿Hasta dónde sería el 3? Hasta el 19,9. Si es 20 ya pasaría a ser un 2. ¿Sí? Si esa distancia entre el borde inferior y el borde superior es más de 20, pero menos de 30 en este caso, sería un 2. ¿Cómo sería esto? Una mano y media. Si estaría en esa mano y media, sería un 2. Entonces yo ahí tendría que agarrar, en este caso agarrar el 20, sumarle la mitad, sería 10. Entonces si estaría entre 20 y 29,9 sería un 2. Si pasa la mano y media, si ya llega a ser 30, tendría un 1. ¿Sí? Entonces ahí yo tengo que evaluar con la derecha, evalúo con la izquierda, lo anoto y pongo el puntaje de lo que me dio derecha, de lo que me dio izquierda. Bien, la siguiente que está nuestro evaluando en el piso boca arriba con la tabla abajo, se llama pierna recta arriba. Es el segundo ejercicio o evaluación de movilidad. ¿Sí? ¿Cómo sería esto? Lo único que le pido al evaluado es que en un movimiento lento y controlado levante, empiece a levantar en pie, sin flexionar ninguna de las dos rodillas, ni tampoco que haya
ningún tipo de movimiento en tobillo, rodilla, cadera, ¿sí? El único movimiento que puedo hacer es la pierna que levanta. ¿Cómo voy a tomar acá yo la evaluación? ¿Sí? Si acá lo que se hace este por ahí es el más complicado, nosotros por ahí lo que hacemos siempre es que se tiene que buscar siempre el borde de la cresta ilíaca. Nosotros lo pedimos que lo haga justamente la persona a la cual yo voy a medir. Nosotros en ningún momento palpamos ni nada por el estilo. Pedimos que se buscan y lo llevamos hasta la rótula, ¿sí? ¿Cuánto mide? 80 centímetros, vamos a poner ejemplo, siempre tomo la mitad, ¿sí? Y el mismo bastón que se usa para hacer la estocada en línea, el paso de valla y la sentadilla, se toma y se pone de manera vertical. Bien, bien, justamente en la mitad del muslo. Si la persona sin ningún tipo de movimiento levanta la pierna y pasa el bastón, tiene un 3, ¿sí? Tiene que pasar el pie completo, no paso la puntita, tengo un 3, no, tiene que pasar el pie en su totalidad. Si el evaluando sube la pierna y queda entre el bastón y la rodilla, tiene un 2. Si el evaluando levanta y no llega a pasar ni la rodilla, tiene un 1. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? ¿Venimos bien? Si tiene, le pido que me digan, si alguno tiene alguna duda, que me avise. Por favor. Bien, acá tenemos el primer test que se diferencia de mujeres y varones, que es el push-up con estabilización de tronco. Acá hay mucha gente, justo veo tu flechita, Robert, es el de abajo, ¿sí? El que está abajo a la izquierda, es. El push-up con estabilización de tronco, la mayoría de los profesionales se confunde y dice, no, este es de fuerza, de tren superior. No. Acá lo importante es la estabilidad de la zona media, la estabilidad de todo el pilar, ¿sí? ¿Por qué? Hombres, ¿cómo sería el 3? Pulgares sobre la frente, abro al ancho de hombros, justo donde empieza el pliegue, ¿sí? Y en un solo movimiento yo me tengo que levantar como si fuera una tabla, ¿sí? Si en algún momento se levanta primero el tronco, después la cadera, después las rodillas, ya estaría mal. Si no se puede levantar de ese modo, los pulgares en vez de ir a la frente van a bajar a la clavícula, ¿sí? Ahí tendría un 2, si lo puedo hacer. Si no lo puedo hacer, directamente bajan a la altura justamente de las axilas. Si ya ahí tendría un 1, si no lo puedo hacer, igualmente tendría el 1. Bien, mujeres, acá es distinto. Ellas tendrían un 3 si en vez de arrancar desde la frente, arrancan desde el mentón, ¿sí? Entonces, si arrancan desde el mentón, hacen la flexión, tienen un 3. Si no pueden hacerlo desde el mentón, bajan a la clavícula, lo hacen, tienen un 2. Si no pueden, directamente ya tienen el 1, ¿sí? Es la única prueba de FMS que se divide en hombres y mujeres. La verdad que, si me preguntan, no lo sé. Le hemos preguntado a Eric Agati, que fue el que nos dio el curso, tampoco nos supo responder por qué justamente hace una gran diferencia, pero tiene esa única prueba que es diferente. Y pasamos a la última, que es la estabilidad rotatoria, que es la que está en el centro. Esta prueba antes se hacía de una forma, ahora se hace de otra. Se pone la tabla en el medio, uno está en cuadrupedia justamente, tiene que estar con las palmas de la mano bien abierta y en todo momento los pulgares, las rodillas y la punta de los pies tienen que estar en contacto con la tabla, ¿sí? ¿Cómo tendría un 3? Como estaría en la imagen. Si del lado izquierdo el pulgar, la rodilla y la punta del pie en ningún momento pierde contacto con la tabla, yo debería levantar coordinadamente y al mismo tiempo bracito y piernita, tendría que volver a juntarse y tocar la palma de la mano con el tobillo y volver a la posición inicial, ¿sí? Ahí tendría un 3. Si en algún momento yo puedo hacer el movimiento, pero el pulgar se me despega, la rodilla la tengo despegada, la punta del pie se me va para el costado, pero puedo realizar el movimiento, tengo un 2. Y si directamente no la puedo hacer, tengo un 1. Es la prueba más compleja que tiene FMS. ¿Por qué?
porque generalmente nuestro cuerpo lo tratamos de hacer lo más simétrico posible, ¿sí? Y ahí es donde generalmente tenemos un gran error. ¿Por qué? Porque yo, si estoy con mi bebé chiquito, tengo que ir a comprar, con la mano izquierda voy llevando una bolsa y con la otra lo estoy alzando a UPA. Entonces yo estoy disociando esa cadena cruzada. Pero cuando me pasan a la cuadrupedia no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros tenemos la idea de que se trabaja en un conjunto y no va por ahí la mano. ¿Sí? Pasame ahora sí, Robert, por favor. Bien, pasame al cuadrito, por favor. Bien, ¿por qué el cuadrito? Fíjense que en un lado dice orden de evaluación, que es como yo se los mencioné recién. Primero viene la sentadilla profunda, después viene el paso de valla, después viene la estocada en línea, así hasta llegar a la estabilidad rotatoria. Ahora, cuando yo tengo la evaluación, imagínense que yo lo evalúo a Robert, digo, bueno, tengo todo. Acuérdense, yo tengo 7 pruebas. Si cada una vale 3, a mí me tiene que dar 21 esa prueba, ¿sí? Bien. ¿Cuál es el punto de inflexión que marca la bibliografía? En este caso es el 14. Si yo tengo un puntaje menos de 14, esto nos quiere decir, justamente de manera científica y académica, que tengo mayor probabilidad de lesión que los que tienen de 15 para arriba, ¿sí? 15, 16. Entonces, pero ¿cómo tengo que abordar yo después el FMS? ¿Cómo lo tengo que tratar de decir, bueno, ¿por dónde arranco? Bien, ¿cómo sería esto? Nosotros tenemos 2 ejercicios de movilidad, 2 ejercicios de estabilidad y 3 ejercicios que son de patrones funcionales. Y ahí los tienen justamente en su orden, del lado derecho que dice orden de lectura de evaluación. Pierna recta arriba, movilidad de hombros son los 2 de movilidad, estabilidad rotatoria y push-up con estabilidad de tronco son los 2 de estabilidad y control, y estocada en línea, paso de valle y sentadilla, los 3 que hablan de patrones funcionales. ¿Cómo sería esto? Si yo lo evalúo a Roberto y él tiene un 1 en paso de valla en las dos piernas y tiene un 1 en movilidad de hombro, yo primero tengo que abordar la movilidad de hombro, ¿sí? Así habla de la pirámide, así es el orden de lectura. Luego, o al mismo tiempo, tengo que tratar de abordar la estocada en línea, ¿sí? Vamos a poner otro ejemplo. De vuelta, lo evalúa Roberto, tiene un 1 en pierna recta arriba, tiene un 1 en push-up y tiene un 1 en sentadilla. Primero tengo que abordar la movilidad, entonces tengo que abordar la pierna recta arriba. Segundo, voy a abordar la estabilidad control. Tercero, voy a abordar la sentadilla profunda, ¿sí? De esta forma es como se empieza a generar esa pirámide. ¿Para qué? Para que mi movilidad esté bien y me pueda brindar una buena estabilidad, un buen control, y eso me pueda brindar un buen patrón funcional, ¿sí? Vuelvo a repetir, para que doña Rosa pueda cargar unas bolsas o como para que mi lanzador de disco pueda lanzar bien, ¿sí? Y que ningún movimiento brusco que tenga que hacer se me lesione, por ejemplo. Pásame, Robert, si querés, por favor. Bien. ¿Qué intenté hacer como investigación y como investigador? No estaba muy definido el tema de mezclar o de tratar de relacionar más que mezclar eh, tipos de evaluaciones. Entonces me puse a investigar, empecé a sacar información y muchos hablaban justamente de hay un aumento muy marcado de lo que vendría a ser el sobrepeso, más en lo que es la adolescencia y infanto-juvenil, perdón, y de lo que es tanto el sobrepeso como la obesidad. Y yo al trabajar justamente en este profesorado, nuestra idea, nuestra orientación es muy a lo pedagógico. Entonces decíamos, che, tenemos profes que la única actividad que hacen es tener las clases
práctica deportiva, de práctica gimnástica, de práctica en ambientes naturales. Y después no hacen más nada. Bueno, vamos a evaluarlo, a ver cómo están. Y resulta que había personas que presentaban una obesidad o un sobrepeso, más que obesidad, sobrepeso, pero había algunos con obesidad, pero que tenían mejores puntuaciones que algunas personas que jugaban todos los días al fútbol, iban al gimnasio, ¿sí? Y ahí empezó este tipo de trabajo. Entonces, justamente surge la pregunta, ¿qué influencia tiene la composición corporal en la evaluación de FMS? Yo lo que hice fue meterme directamente por una cuestión más burocrática y porque estaba trabajando en ese momento con el equipo de handball, ¿sí? Del CES número 5. Acá tenía aproximadamente 35 jugadores que eran varones y mujeres, casi mitad y mitad, en donde, como dije anteriormente, ¿cuál era el punto a tener en cuenta? Que no solamente jugaban al handball, sino que algunos hacían práctica gimnástica, algunos jugaban al handball, otros jugaban no, o hacían una cosa o hacían otra, jugaban a todo. Iban a pádel, iban a la pileta. Entonces, bueno, a ver cómo también tenía este impacto el multideporte justamente. Uno puede llegar a pensar, no, tienen que estar impecables, ¿sí? Si no les da 21 es raro. Y sumado a esto, cómo impactaba a partir del estirón puberal, cómo impactaba justamente en todo ese desarrollo motor. Bueno, Robert, si querés cambiarme, ¿qué pude determinar justamente? Lo primero que hice fue decir, bueno, ya que yo lo estaba entrenando en ese momento, toda la parte de la preparación física, no entrenándolo, sino hacía la preparación física, no técnica, era decir, bueno, los llevé con la Nutri, los agarramos y le hicimos, lo primero que hicimos fue antropometría y lo segundo lo evaluamos con FMS. Y hicimos otra evaluación más, pero que ahora no viene a caso y no la usé tampoco para la evaluación. Y empecé a cruzar esos datos para ver cómo venían. Y tenía chicos que tenían un sobrepeso y chicas, como chicos y chicas que no tenían un sobrepeso, pero que tampoco eran, vamos a ser exagerados, eran fisicoculturistas, pero sí tenía muchos varones, más que mujeres, que tenían un porcentaje magro, muscular, más alto, ¿sí? Que algunos compañeros. Entonces también había surgido esto de, che, estos que son más magros, ¿cómo debe afectar justamente al score final que me da de FMS? ¿Cómo afecta al movimiento? Cambiame uno más, Robert, si querés, por favor. ¿Qué pude determinar yo? Lo primero, ahí tienen en scores de las pruebas. ¿Qué pasó? El promedio del score masculino siempre fue de 2,22 y en 3. ¿Cuál fue de 3? Justamente en en el push-up con estabilización de tronco. La mayoría dio 3, ¿sí? Por eso marca el 3. ¿Qué pasó justamente en el equipo femenino? Que en las dos que tuvieron uno era en la estabilidad de tronco, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que todo el trabajo de su pilar, cuando tiene que hacer una transferencia de pie a mano, de mano a pie en el handball, imagínense que si lanzaban obviamente que no lo sé porque no evaluamos eso, pero si lanzaba a 10 km por hora, esa persona podría lanzar más fuerte todavía. Pero como esa transferencia no se podía dar porque su pilar estaba muy debilitado, por así decirlo, quedaba ahí. Entonces estuvieron bajo en ese, pero estuvieron más altos en donde, en la movilidad de hombro y en la pierna recta arriba. En las dos evaluaciones que más importan porque son de movilidad y son la base para que la estabilidad y los patrones funcionales estén bien. La mayoría de las chicas, no la mayoría, sino un gran porcentaje de las chicas, aparte de hacer handball, hacían gimnasia, ¿sí? En donde se hace un trabajo más profundo por ahí de lo que vendría a ser el stretching o la elongación o el trabajo de la flexibilidad, ¿sí? Pónganle el nombre que ustedes quieran ahora. Y los varones no, los varones por ahí iban a jugar al fútbol, hacían otras actividades y
hay una cuestión ahí de que, bueno, entramos en calor de esta forma, después terminamos y nos vamos a casa, y no había un trabajo como el que hacían las chicas. Y ahí hay una gran diferencia entre la movilidad, ¿sí? Y la estabilidad. Pásame, Robert, si querés, por favor. Este es el score final masculino, el femenino y el general. El masculino me dio 15, o sea que estarían bien, tienen una probabilidad de lesionarse, sí, pero están bien por la bibliografía. El femenino está justo en el 14, entonces están al límite. Y en el general, perdón, me dio 14.5 aproximadamente, 14.4. Que también es recomendable tomar acciones, pero tampoco desesperarse porque si uno empieza a entrenar de una mejor forma con ellos y tratar de guiarlos, ese 14.6 en un mes me puede llegar a pasar a ser un 15, ¿sí? ¿Qué propusimos nosotros con esto a través de estos datos? FMS no marca una referencia de que yo tengo que evaluar hoy y tengo que evaluar dentro de 3 meses. No, lo que tendría que hacer es evaluar hoy, ¿sí? Decir, bueno, a ver, ¿qué me dio bajo, por ejemplo, en el masculino? Y estuvieron un poquito flojitos en la movilidad. Bueno, abordemos la movilidad hoy. Mañana vuelvo a evaluar solamente la movilidad, ¿sí? ¿Cómo está? ¿Mejoró? Bueno, mejoró el puntaje. Mantengo el proceso de corrección y dentro de 2 semanas o una semana vuelvo a evaluar solamente la movilidad, ¿sí? Y van a notar que hay mejoras. ¿Por qué? Porque el cuerpo automáticamente empieza justamente a tomar esas mejoras, ¿sí? Em, ¿Cómo sería el mejorar o cómo sería abordar esas pruebas de FMS? FMS yo después les voy a pasar a Robert el manual para que lo tengan y para que lo puedan leer en mayor profundidad y se van a dar cuenta. Tiene un semáforo, ¿sí? Un semáforo rojo, amarillo, verde. ¿Cómo lo marca el semáforo? El rojo, stop, para, el amarillo, ojo, tener precaución, y el verde, le podemos meter. Bien. Esto es lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy mal en la sentadilla profunda, ¿puedo hacer una sentadilla con 50 kilos en una barra? No, no lo puedo hacer. Entonces eso me marca el semáforo, ¿sí? Pero entonces la persona, ¿cómo hace para hacer piernas? Bueno, justamente el semáforo me aplica y me da y me brinda ejercicios correctivos que quedan en mí, cómo poder utilizarlos y dónde puedo utilizarlos, ¿sí? Entonces tranquilamente puedo hacer una sentadilla copa, ¿sí? O una sentadilla bloet, por ahí el que lo conoce en inglés, bloet, con una pesita rusa, con una mancuernita, hacer una sentadilla con eso. Si necesito tener una tablita bajo los pies, se pondrá una tablita bajo los pies. De ahí a un mes, bueno, vuelvo a evaluar a ver cómo está esa sentadilla, sin cargarlo todavía. Y está entrenando igual, ¿sí? Está bien. Capaz que no es para cargar con una barra, pero se está moviendo bien y se está moviendo cada vez mejor. Entonces yo necesito que esa persona no se me lesione. ¿Por qué puede ser que esa sentadilla esté mal? Y puede ser porque tengo una mala movilidad en el tobillo, tengo una mala movilidad en la cadera, tengo una mala movilidad en la rodilla, ¿sí? Tengo una mala movilidad en el tronco, en el tórax. Entonces yo lo que necesito es preparar bien esa estrategia correctiva la cual voy a aplicar. Y eso va a mejorar. Lo primero que tengo que tener en cuenta, y vuelvo a la filmina de las etapas transicionales, ¿sí? Fundamentales, respiración. Hay que tratar de enseñar a la persona que respire bien, como corresponde, ¿sí? La respiración. Segundo, enseñarla a respirar durante el ejercicio, ¿sí? Cómo se respira en todo tipo de ejercicio. Tercero, que obviamente nos presta atención y nos haga caso cuando nosotros le decimos, trata de moverte de esta manera y no te muevas como vos quieras, porque esto va a repercutir negativamente con el correr del tiempo, ¿sí? Si esos 3 factores se cumplen, en una semana mejora seguro, ¿sí? Y
se los puedo decir que vengo trabajando con FMS hace ya casi 6 7 años y como les digo, pasé tanto por el handball, fútbol, en donde es medio rendimiento, por ahí no es alto rendimiento, como le decimos nosotros, pero también lo he utilizado con, como les dije, con gente que va solamente a entrenar porque quiere socializar en el gimnasio, ¿sí? Y han mejorado. Y ellos mismos te dicen, che, ¿sabes que voy caminando por la calle, ahora voy con 2 bolsas y nada, bien, tengo una buena postura? Listo, perfecto, ¿sí? Eh, entonces, eso es lo que tiene bueno todo lo que es FMS. Cambiame, Robert, si querés. Este grupo mejoró un montón. Ahora, con respecto a la antropometría que habíamos hecho con la nutricionista, ¿cómo se enmarcó? Lo pusimos en la somatocarta, dijimos, bueno, a ver, ¿para dónde dispara o dónde está justamente su somatotipo? ¿Dónde sería más? El de su derecha es el masculino, ¿sí? Y el de la izquierda es el femenino. Los dos tienen un alto punto irse más a lo mesomorfo, ¿sí? En donde tiene una estructura que es más muscular, está más definido, pero los varones tienen el endomorfo y el ectomorfo más bajo y un número más elevado en el mesomorfo. Ahora, en las mujeres, el meso casi que se le junta con el endomorfo. ¿Por qué? Porque justamente el tejido que mayor porcentaje había en su cuerpo era graso y no tanto muscular. Entonces, ¿era un cuerpo que tenía un sobrepeso? No, pero si nos íbamos al porcentaje de cada uno de los elementos, estaba compuesto por un porcentaje mayor de tejido graso que de tejido magro. Entonces eso tendría que ver si repercutía o no en el tema de la movilidad, de la estabilidad y del patrón funcional. Pásame, Robert. Bien, ¿qué me dio como resultado a mí? Que el impacto no tiene un impacto negativo sobre el score final, como así tampoco el tejido magro lo tiene. ¿Cómo se determina esto? ¿Por qué? Porque las mujeres no dieron menos de 14 y los varones tampoco, ¿sí? Sí, es verdad que seguramente si a ese grupo de juveniles de handball, de mujeres, yo hago un trabajo un poquito más profundo sobre su pilar y demás, obviamente que el score va a aumentar, ¿sí? Pero no sabemos si va a ser significativamente o no. Entonces no se puede determinar si justamente todo el porcentaje, tanto graso como magro, apunta negativamente o tiene un impacto negativo. La baja puntuación de este se da en 4 pruebas, como lo fue para la deportista femenina, justamente handball, estabilidad, y en los varones en la movilidad, ¿sí? Que es los que recién habíamos marcado según los gráficos. Se da por una cuestión anatomo-fisiológica de crecimiento y no por la composición corporal. Por eso les remarqué yo que justo están en una etapa en donde eh, se produce el estirón puberal. Arranca antes, sí, pero como se va extendiendo, eh, también otro factor, como habíamos marcado, es el tema del multideporte, entonces tenía que estar también tratando de ver ese tipo de cuestiones. Es por ello que los considero necesaria una mayor indicación para determinar si la valoración de la valoración podría estar vinculada a los factores antropométricos, que limitan la ejecución de todos o algunos movimientos de FMS, acompañando de un estudio individualizado para más exactitud. Yo ese estudio individualizado, que es un trabajo mucho más exhaustivo y más profundo, obviamente que no lo tengo hecho, lo mío fue mucho más general, pero sí cuando evalué, no evalué a un grupo general, sino que Beni Pedrito se evaluó con las 2 pruebas y esos datos yo los tengo. Eh, Ojalá que en algún momento tenga el tiempo como para poder decir, bueno, lo vuelvo a trabajar, eh, pero no quedó cerrado, no hay un caso cerrado. Eh, sí, estaría bueno tratar de poder aplicarlo. Eh, lo que sí tuvo de bueno, volviendo un poquito más al tema de FMS, es que
ambos equipos, tanto el femenino como masculino, mejoraron las pruebas. ¿Sí? Yo después de 2 meses o de 3 meses los volví a evaluar y mejoraron bastante las pruebas. ¿Qué pasó en el medio con este grupo? Pandemia. Entonces, como estuvo esa pandemia por medio en donde ninguno se pudo mover y era más los que jugaban a la Play a los que entrenaban, entonces esas pruebas yo cuando las guardé y volvía de nuevo, pudimos entrenar, pudimos juntarnos, pudimos estar en lugares cerrados, abiertos y demás, y pudieron volver a competir. Ustedes si ven o les armo una gráfica, eso es decir, nada más, mejoraban un montón. Sí, mejoraban un montón, pero porque estuvieron un año o un poco más de un año en donde no hicieron nada y después volvieron progresivamente a decir, no, bueno, entrenamos como corresponde. Sumado a esto de la pandemia, costó volver, pero una vez que se dieron cuenta ellos mismos que volvieron mejor porque no habían entrenado como corresponde y empezaron a tener conciencia de cómo entrenar. Y no era llegar y agarrar la pelotita y empezar a lanzar, no entraban bien en calor, no tenían, o su entrada en calor era agarrar la pelota, lanzar o correr y nada más. Y empezaron a tener conciencia de, no, bueno, tengo que hacer un poquito de movilidad, tengo que empezar a movilizar despacio. Tienen varios ejercicios para poder hacer con banda, con pelota, ¿sí? Con rolo, para poder empezar a fijarse de empezar a activar esos puntos de gatillo. Respiración, ¿sí? Importantísimo. Empezaron a ver que empezaron a mejorar las puntuaciones de FMS. Vuelvo a repetir, no es la Biblia, ¿sí? Esto no va a salvar todos los problemas que una persona puede tener para no lesionarse, pero sí es una herramienta recontra útil para poder evaluar. No lleva mucho tiempo, no es que el kit de FMS usted diga, no puedo evaluar FMS porque no tengo el kit. No, a ver, nosotros cuando empezamos a evaluar era una vallita de esas de plástico que ustedes las pueden ver, agarraba una cinta métrica de las que usan los obreros que son de lata, chapa, o agarraba una cinta métrica que usan las costureras que son como de tela, la pegaba en el piso, hacíamos estocada ahí, agarrábamos una vallita, hacíamos paso de obstáculo, agarrábamos un bastoncito de escoba, un palo de escoba que todo el mundo tiene en su casa, o no, pienso que todo el mundo tiene en su casa, hacíamos sentadilla, se puede hacer, ¿sí? No es una evaluación que sí o sí yo tengo que tener las cosas para poder hacer como la antropometría, por ejemplo. Entonces, no tengo una excusa como para no usarlo y no tratar de mejorar mis prácticas diarias adentro de un gimnasio o adentro de un club y brindarle lo mejor que le pueda brindar a un grupo de gente que se mueve por salud solamente o de chicos jóvenes o infantos juvenil que quieren mejorar en el deporte que están haciendo. ¿Sí? Robert, creo que no hay más filmina, si no me equivoco. Muchas gracias por su atención. Nada, lo primero es pedirle, esto es una culpa, lo hago siempre, pedirles perdón. Sé que hablo mucho, suelo ser cansador, me lo dicen mucho. Pero quería, sin molestarte, Robert, no sé si te molesta, si alguno tiene alguna duda, si alguno quiere aportar algo a esto, me va a ayudar un montón. Los quiero escuchar, más que me pongan algo en el chat o algo por el estilo. Pueden habilitar los micrófonos a los chicos los que están presentes en el aula virtual y pueden hacerle consulta a Gonzalo si quieren. Yo por lo pronto ahí tengo 2 preguntas para hacerte y mientras ellos van pensando, te voy agradeciendo la posibilidad de que puedas socializar tu trabajo de investigación con nosotros. Para nosotros es muy valioso el tema de las evaluaciones para los deportistas y esto es una pata importante para saber el estado en el que se encuentra la gente que tenemos a cargo, ¿no?
Bueno, a ver si hay alguno que se anime a hacer una pregunta, le damos tiempo y me callo un poquito. Sin miedo, ¿eh? No, No, se obvio, sin presenta, miedo. se presenta y él puede hacer la pregunta si quiere. Sí, la que quieran, no hay ningún problema. Bueno, Gonza, yo primero que nada, mientras tanto Ahí, quería ahí preguntarte. está Juan Roberto, no sé si quiere hacer una pregunta. Ah, bien, bien, bien. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va, Juan? Bien, un gusto. Bueno, muchas gracias por compartir el conocimiento con los colegas. Tengo una consulta. Yo soy profe, bueno, tengo una escuelita de BMX, Bien. saltos en bicicletas, tengo chicos de 4 o 6 años hasta pibes de 16, 20 años, ¿no? El tema, ¿yo puedo aplicarlo a esto en una clase, en un grupo? Mira, sí lo puedes hacer, sí, no, por ejemplo, no hay edad de evaluar, no es que vos no podés evaluar a un niño o una niña de 4 años, sí lo puedes hacer. Eh, lo único que sí siempre tenés que tener en consideración son las cuestiones anátomo-fisiológicas de ese niño de 4 años y de ese joven de 20, que no es lo mismo, ¿sí? Bien, Acordate siempre que, por ejemplo, si vos tomás la capacidad, la flexibilidad y los evaluás, aunque, no sé, vamos a irnos al extremo, bueno, haya tenido alguna enfermedad ese niño sí, y haya su capacidad de flexibilidad se haya modificado, y en la generalidad el de 20 va a tener menos flexibilidad que el de 4, ¿sí? claro, claro. Eh, depende mucho, o como hablamos hoy, del contexto y de cómo ellos vayan manejando esa capacidad. Entonces, ¿por qué hablo esto? Porque si vos después vas a evaluar la movilidad, el de 4 yo creo que no debería tener problema hasta para agarrarse las manos atrás en la movilidad de hombro. Exactamente. 20, capaz que, no sé, que sufren caídas, pueden tener alguna lesión más en la bicicleta y capaz que hay un hombro que está mejor que otro, entonces te van a dar muy diferentes las evaluaciones. Eh, ¿Qué podés hacer ahí? Si vos querés abordar, por ejemplo, decir, bueno, hoy le voy a dar una pequeña clase para mejorar la fuerza, ¿ese nene puede hacer fuerza? Sí, toda la vida. ¿El de 20 puede hacer fuerza? Obvio, tendría que hacerla. Donde tenés que tener cuidado vos solamente es que el nene todavía no va a desarrollar su fuerza por una cuestión fisiológica hormonal, el de 20 sí, pero tranquilamente los dos pueden hacer una sentadilla Glover y no los va a perjudicar y lo puedes aplicar tranquilamente. Bien. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. No, no, por favor, Juan, Muy gracias bien a vos. explicado, gracias. No, no, Saludos. saludos. Robert, no sé, yo te corté a vos, Robert, si querías decirme algo. De nuevo, genial, gracias Juan por tu participación. No sé si alguien más quiere levantar la mano y hacer otra consulta. Estamos abiertos. ¿Sí? Tenemos unos minutitos. Ahí escribieron en el chat, Sí, Nicolás. Nicolás me puso que ha visto personas que hacen entrenamiento funcional y los veo y no tienen buena postura. ¿Se puede lesionar? Sí, creo que están destinados a la lesión. Eh, a ver, ¿cuál? Nosotros tenemos por ahí una visión acá dentro del profesorado en donde decimos, ¿por qué lo traigo a colación con lo que dice el compañero en el chat, Nicolás? Em, ¿Se puede lesionar? Sí, porque no solamente la postura está mal, sino que cuando hacen un ejercicio está mal. Y la persona que los entrena por ahí no está capacitada como corresponde. Entonces, uno por una cuestión de no saber y de querer exigir un poco más, lo hacen y la persona hace caso y se termina lesionando. Desde una lesión que puede ser un desgarro hasta una lesión que puede ser una hernia discal por una mal sobrecarga en la lumbar.
haciendo un peso muerto o haciendo, no sé, un swing, ¿sí? Sí, se puede lesionar. A mí me pasa mucho por ahí acá en Chosmalal con los crofiteros, que bueno, lamentablemente no estoy en contra del CrossFit porque lo he practicado, algunas veces lo hago, pero eh, obviamente que uno sabe manejar su postura, sabe hasta dónde llegar, pero hay mucha gente que no, y que confía en la persona que los está entrenando. Entonces creo que ahí debería haber, hay un gris en el medio que todavía no podemos o llevarlo a ser blanco o llevarlo a ser negro y decir, bueno, listo, hasta acá llegamos. Sí se pueden lesionar, no sé si vos tendrás un grupo o no, pero te recomiendo que siempre trates de ir a lo seguro y de cuidar a la persona, nada más. Eso. Bien, ¿algún otro compañero? Gracias, Nico, por tu intervención, participación. ¿Algún compañero más que quiera hacer otra consulta? Hacemos dos más y ya vamos cerrando. Sí, no hay ningún problema. O una más. Es ahora o calle para siempre. Sí. Bien, yo te quería preguntar, Gonza, con respecto cómo, ya que se habló del tema que presentó Nicolás, habló de los grupos de entrenamiento funcional. ¿Cuáles recomendaciones o programas de entrenamiento recomendás después de haber evaluado FMS en una persona, por ejemplo? A ver, yo te lo respondo desde mi experiencia con FMS a ver, nosotros en Neuquén somos dos personas que trabajamos con FMS, que somos los únicos dos profes que hicimos el curso de FMS. Y que justo por ahí dio casualidad que laboramos en el mismo gimnasio hasta que yo por ahí después me fui porque estaba en el profesorado. Y él trabaja conmigo en el profesorado. ¿Cuál es el punto acá? De recomendación, siempre hacerle caso a FMS. ¿Por qué? A ver, primero y principal, porque si nosotros rompemos una batería de test y hacemos lo que queremos, no va a ser más un test sólido, sino que ya vamos a estar yéndonos por otros caminos y no corresponde. Y después, como, bueno, más o menos como le dije a Nico, la idea es que uno vaya siempre a lo seguro y tenga mucho esto de charlar y sociabilizar con la persona que está entrenando. Entonces, che, Robert, me duele acá, ¿qué podemos hacer? Bueno, sí, mira, tenés esta opción, trata de ir a la persona o derivarla a la persona que corresponda para que se haga revisar esa dolencia. Lo mismo, a ver, ¿no? Che, sabés que yo en el gimnasio estaba levantando 200 kilos de peso muerto, pero vos lo ves y su pierna recta arriba tiene un 1. Y sí, pero no puede ser. Bueno, está bien, vamos a mejorar esa movilidad de cadera con pesitas rusas, con bandas, con respiración, y después vamos a llegar a esos 200, pero es más, va a llegar a los 200 y lo va a pasar, ¿sí? Porque la técnica que lleva el peso muerto es mucho de bisagra de cadera y está muy marcada por la pierna recta arriba, por ejemplo. Entonces, recomendación, seguir mucho, ¿sí? El test como corresponde y después ir tranquilo, no apresurarnos nosotros, muchas veces lo hacemos, decir, no, quiero que llegue a esto y no, porque vamos a terminar haciendo una macana que no queremos hacer y no corresponde. Bien, justamente en esa, cuando planteas de la sumatoria de los puntos, cuando un sujeto te da -14, o sea, la importancia de tener mínimamente algunos conocimientos de evaluación funcional con la gente que nosotros tomamos en un gimnasio o hacemos entrenamiento personalizado,
porque sin saber capaz que esa persona, la sentadilla que decimos, le da un 1 y yo le hago hacer sentadilla en todos los ejercicios y en algún momento se me va a terminar rompiendo. Sí, sí, sí. Eh, y eso es bueno. Hay un dicho que tiene FMS que dice, primero movete bien y después movete mucho. Entonces, justamente, primero tratemos de movernos bien, de tener una conciencia corporal y después, listo, vamos a cargar. Carguemos, no hay problema, pero primero tratemos de movernos bien, de hacer una sentadilla buena y que sea profunda, de hacer una buena acción de peso muerto, de hacer una buena acción de flexión de brazos, que toda la zona media, toda la zona del pilar esté estable, ¿sí? Para que la transferencia de fuerza de tren inferior a superior y viceversa pueda estar bien. Hay ciertos factores que uno tiene que ir llevándolo de la forma piramidal, por así decirlo. Así que, como vos decís, hay muchas variantes. No sé si lo conocen, pero hay un Jerónimo Milo habla mucho de por ahí de esto en uno de esos libros que se llama Progresión y Regresión, eh, que está bueno porque, a ver, no va de la mano con FMS, pero en nuestro límite para una persona saludable, por ejemplo, debería ser los 4 ejercicios matriz, que son sentadilla, peso muerto, flexión de brazo y dominada. Entonces, bueno, yo tengo que hacer todo un trabajo previo para que llegue a ser una dominada, ¿sí? Después, si yo quiero que haga, qué sé yo, un pull-up o quiero que haga un muscle-up, bueno, vamos a ver si lo podemos hacer. Pero yo primero necesito que Doña Rosa me llegue a hacer una dominada, aunque sea con una banda. Pero todo eso necesita un trabajo en donde yo tengo que saber que Doña Rosa tiene que respirar bien diafragmático, tengo que saber que tiene que tener una buena movilidad de hombro, tengo que saber que Doña Rosa tenga una buena movilidad en las muñecas, los codos, para poder realizar una dominada. ¿Sí? No es que la suba a la barra y digo, bueno, listo, dale, vamos, subí. No. Lo mismo pasa con el deporte, como planteamos recién con los atletas de alto rendimiento. Yo necesito que el jugador de handball me lance bien. Bueno, ¿qué es lanzar bien? Y necesito que al mismo tiempo que sea eficaz lanzando, que tenga puntería, que lo haga fuerte. ¿Sí? Muchas de las veces. Bueno, listo. Entonces tiene que tener una buena movilidad de hombro, hasta es más, hasta por ahí sobrepasa esa movilidad de hombro. Si nosotros ponemos un lanzador de selección lanzando en potencia, es imposible que este pibe lance así porque el hombro toma un movimiento que generalmente uno no ve. Bueno, listo. Ese movimiento lo tiene. Yo lo que necesito es que esa movilidad que tenga excesiva en el lanzamiento no sea perjudicial. ¿Cómo no va a ser perjudicial? Que la transferencia que tenga, por ejemplo, en la estabilidad y en el patrón motor estén bien. Entonces, va todo de la mano. Bien. Perdón, Robert, ahí, bueno, Nico hizo otra pregunta, si por ahí las personas obesas podían trotar. Yo vuelvo a repetir lo mismo, por lo menos en el trabajo que yo planteé no había una persona recontra obesa, así que no puedo llegar a decirles si tiene un impacto negativo en el score de FMS. Sí, lo que te puedo decir es que generalmente, ¿qué pasa? Todos los accesorios articulares soportan una presión, ¿sí? Una cantidad determinada de presión. Si esa persona es muy obesa, generalmente va a tener hasta problema de caminar, o sea que trotar no lo va a poder hacer. Si es una persona que camina, tiene un buen caminar, yo particularmente no lo haría trotar. Hay muchos ejercicios que son aeróbicos, por así decirlo, sumado a los ejercicios de fuerza, y está recontra comprobado científicamente, que sumado a una buena alimentación hacen que
se utilice como sustrato energético más la grasa que por ahí el ATP. Entonces yo creo que es más recomendable no trotar. Prefiero sacarlo a caminar y que aumente su paso de caminata y que haga más trabajo de fuerza antes que hacerlo trotar, particularmente. Estamos para debatir igual, no hay ningún problema. Bueno, Robert. Bueno, Gonza, mirá, la verdad que ha sido un viaje muy bueno estos minutos, un recorrido muy bonito. La verdad que te agradezco a vos como profesional, como amigo, haberte sumado a esta invitación de dar a conocer lo que es la evaluación funcional y el PMS como herramienta